Mi prima me acusó falsamente de agredirla en una reunión familiar. Toda mi familia me abandonó sin escucharme. Pero cuando ella misma confesó la verdad por mensaje, perdió su trabajo, su novio y su familia. Ahora todos suplican mi perdón, pero jamás los perdonaré. Tengo 29 años. Trabajo en una empresa de logística. Y lo que pasó hace como 8 meses, literalmente destrozó mi familia entera. O sea, no fue una pelea normal de esas que tienes en Navidad y luego todos se perdonan, fue algo que cambió todo para siempre. Y lo peor, lo que me hace enojar hasta el día de hoy, es que todo empezó con una mentira tan absurda que todavía no puedo creer que alguien la haya creído. Pero así es la vida, supongo. La gente cree lo que quiere creer, especialmente cuando se trata de este tipo de acusaciones. Debería empezar por el principio, cuando las cosas todavía eran normales. Mi familia siempre ha sido de esas que se reúnen seguido, ya sabes, cumpleaños, barbecues, días festivos, toda esa onda. Crecí en una casa bastante normal con mis padres y mi hermano Hunter, que es 3 años menor que yo. Siempre fuimos cercanos a la familia extendida, especialmente a mi tía Catherine y sus hijos. Mi prima Natalie tiene mi edad, crecimos. Juntos básicamente, íbamos a las mismas fiestas, jugábamos videojuegos en mi casa, ella me prestaba sus apuntes de la escuela cuando faltaba, tipo, éramos cercanos de verdad. O, eso pensaba yo. La cosa es que Natalie siempre fue un poco dramática. No lo digo para ser culero, sino que literalmente era así desde chiquita. Todo tenía que ser sobre ella. Todas las historias que contaba en las reuniones familiares eran tipo exageradas al máximo, y si sentía que alguien más estaba recibiendo atención, de alguna forma encontraba la manera de redirigir todo hacia ella. Pero nunca pensé, y cuando digo nunca, que llegaría tan lejos como lo hizo. Llevaba como 2 años saliendo con Taylor cuando pasó todo esto. Taylor es increíble, la verdad. Trabaja como enfermera en el hospital del condado y es de esas personas que siempre ve lo bueno en la gente. ¿Me explico? Mis padres la adoraban. Mi hermano Hunter siempre me decía que no la cagara con ella porque era la mejor cosa que me había pasado, y tenía razón. Vivíamos juntos en un departamento pequeño cerca de mi trabajo, nada fancy, pero era nuestro, y estábamos bien, tipo realmente felices. Yo trabajaba en el departamento de coordinación de una empresa mediana de logística. Buen sueldo, buenas prestaciones, todo normal y estable. El día que todo se fue al carajo, empezó como cualquier otro sábado. Mis papás habían organizado un barbecue en su casa. Una de esas reuniones típicas de verano donde viene toda la familia, ya sabes. Hamburguesas, hot dogs, cervezas, los primos corriendo por todos lados. Taylor y yo llegamos como a las 2 de la tarde, traíamos unas bolsas de papas y un six-pack de cerveza artesanal que había comprado en una tienda nueva cerca de nuestro departamento. Natalie ya estaba ahí cuando llegamos, platicando con mi tía Catherine y mi mamá en la cocina. Me saludó normal, tipo un abrazo y un «Hola, Jonathan. ¿Qué tal?» Nada raro, nada que me hiciera pensar que algo estaba mal. La tarde transcurrió súper normal, en serio. Mi papá estaba en la parrilla con mi tío. Hunter estaba jugando cornhole con unos primos en el jardín. Taylor ayudaba a mi mamá con las ensaladas. Yo estuve la mayor parte del tiempo afuera, tomando cervezas y platicando con la familia. Saludé a Natalie un par de veces más durante la tarde. Intercambiamos algunas palabras sobre su trabajo nuevo en una oficina administrativa, nada del otro mundo. No hubo ningún momento raro, ninguna conversación incómoda, ninguna señal de que algo estuviera por explotar. Taylor y yo nos fuimos como a las 8 de la noche. Despedidas normales, abrazos, mi mamá diciéndonos que manejáramos con cuidado, lo típico. Llegamos al departamento, vimos Netflix un rato y nos dormimos. Un sábado completamente normal, o eso pensaba. El domingo en la mañana, me desperté con como 15 llamadas perdidas de números diferentes. Eran como las 11 de la mañana. Había apagado el sonido del teléfono, la noche anterior porque estaba cansado. Cuando revisé, vi que tenía mensajes de mi mamá, mi papá, Hunter, mi tía Catherine, hasta de primos con los que casi ni hablaba. Todos decían cosas como, llámame urgente o necesitamos hablar ahora. El corazón se me fue al piso. Pensé que alguien había muerto, o algo así. Llamé a mi mamá primero. Contestó al primer timbrazo y lo primero que me dijo, sin siquiera dejarme hablar, fue Jonathan. ¿Qué hiciste? Así, sin signos de interrogación, como una acusación directa.
Le pregunté de qué hablaba y ella me dijo que Natalie había llamado esa mañana llorando histéricamente, diciendo que yo la había agredido en el barbecue del día anterior. Recuerdo perfectamente que me quedé callado, tipo procesando las palabras porque no tenían sentido. Le dije: mamá, ¿qué? ¿De qué hablas? Yo no toqué a Natalie, ni siquiera estuve a solas con ella en ningún momento, pero mi mamá sonaba diferente, distante, y solo me dijo que Natalie estaba muy alterada y que la familia estaba muy preocupada. Colgué y revisé el chat familiar de WhatsApp que teníamos todos. Ahí estaba, un mensaje largo de Natalie publicado como a las 9 de la mañana. Decía algo así como que le costaba mucho escribir esto, pero que necesitaba ser valiente y contar la verdad, que yo la había agredido en el barbecue, que había sido algo horrible y traumático, y que no podía seguir callándolo. El mensaje era súper emotivo, con un montón de detalles que sonaban convincentes, pero que eran completamente falsos. Decía que había pasado cuando ella había ido al baño de la casa y que yo la había seguido, que había intentado forzarla, que ella había logrado salir pero que estaba destrozada. Lo redactó de una forma tan detallada y dramática que cualquiera que lo leyera sin conocer la verdad lo creería. Me puse a temblar, literalmente. Taylor me preguntó qué pasaba, y cuando le mostré el mensaje se quedó en shock. Lo primero que hice fue escribir en el grupo diciendo que eso era completamente falso, que no tenía ni idea de qué estaba hablando Natalie, que yo nunca había hecho algo así. Pero ya había como 30 mensajes de otros familiares, algunos diciéndole a Natalie que la apoyaban, otros preguntando qué había pasado, algunos en silencio. Nadie. Y cuando digo nadie, digo absolutamente nadie. Escribió nada defendiéndome a mí. Los siguientes días fueron una pesadilla total. Mi tía Catherine me llamó gritándome, diciéndome que era un monstruo, que cómo me atrevía a hacerle eso a su hija, que iba a asegurarse de que toda la familia supiera qué tipo de persona era yo. Intenté explicarle que era mentira, que Natalie estaba mintiendo, pero ella solo lloraba y gritaba más fuerte. Colgó diciendo que nunca me quería volver a ver. Mi papá me llamó esa tarde. Esperaba que él, no sé, al menos me escuchara, pero su tono era frío, distante. Me hizo un montón de preguntas tipo, ¿dónde estabas en tal? El momento. ¿Estás seguro de que no pasó algo que malinterpretaste? Básicamente tratando de encontrar alguna forma en la que yo fuera culpable de algo. Le juré que no había pasado nada, que Natalie estaba mintiendo, pero podía escuchar en su voz que no me creía del todo, o tal vez sí me creía pero tenía miedo de admitirlo, no sé. Me dijo que necesitábamos darle tiempo a la situación, que las cosas se calmarían, pero yo sabía que no iba a pasar. Hunter fue el que más me dolió. Mi hermano, el tipo con el que crecí, con el que compartí cuarto durante años, no me devolvió las llamadas por días. Cuando finalmente hablamos, me dijo que no sabía qué pensar, que Natalie sonaba muy convincente, pero que también me conocía a mí y que le costaba creer que yo haría algo así. Le pedí que simplemente confiara en mí, que sabía que yo no era capaz de hacer lo que Natalie decía, pero él solo respondió que necesitaba tiempo para procesar todo. Básicamente se quedó neutral, y eso se sintió casi peor que si me hubiera dicho directamente que me odiaba. Mi mamá oscilaba entre creerme y dudar. Algunas llamadas era comprensiva, diciendo que sabía que yo era un buen chico, pero otras veces sonaba acusatoria, preguntándome cosas como, ¿estás completamente seguro de que no hubo un malentendido? ¿O tal vez tomaste demasiado y no recuerdas bien? Como si yo fuera un borracho que andaba agrediendo gente sin recordarlo. Me enfurecía, pero también me dolía porque era mi mamá, la persona que se supone debería defenderme sin dudarlo. La única persona que nunca, ni por un segundo, dudó de mí fue Taylor. Desde el primer momento me dijo que sabía que era mentira, que ella había estado conmigo todo el tiempo en el barbecue y que yo nunca había estado a solas con Natalie. Intentó hablar con mi familia. Escribió en el chat grupal defendiéndome, pero básicamente la ignoraron. Mi tía Catherine hasta le respondió, algo súper pasivo, agresivo tipo. Es natural que defiendas a tu novio, pero la verdad siempre sale a la luz. Quería aventar mi teléfono contra la pared cada vez que leía esas cosas. Decidí cortar contacto con todos. Bloqueé el chat familiar, bloqueé a mi tía Catherine, dejé de contestar las llamadas de mis papás y Hunter. Me sentía traicionado de una forma que no puedo ni describir. Esta era mi familia, la gente que se suponía me conocía mejor que nadie, y todos estaban dispuestos a creerle a Natalie
sin siquiera preguntarme mi versión completa de los hechos, sin siquiera considerar que tal vez, solo tal vez, ella estaba mintiendo. Me di cuenta de que para ellos era más fácil creerle a la víctima dramática que defender al acusado, incluso si el acusado era su propio hijo, su propio hermano. Los siguientes meses fueron raros. Me concentré en mi trabajo, en Taylor, en reconstruir mi vida sin mi familia. Dejé de ir a cualquier evento familiar. Obviamente, dejé de responder mensajes de primos que intentaban saber qué había pasado. Básicamente me aislé de todo ese mundo. Taylor me convenció de ir al gimnasio para desahogar el enojo y la frustración, y la verdad sí ayudó. Empecé a ir como 5 veces a la semana, me puse en mejor forma física de la que había estado en años, y eso me daba algo en qué enfocarme que no fuera el caos emocional. También reconecté con algunos amigos de la universidad que había dejado de ver seguido. Salíamos los fines de semana, íbamos a jugar pool, veíamos partidos de fútbol en bares. Poco a poco empecé a sentir que podía tener una vida normal sin mi familia, aunque siempre había como una tristeza de fondo, ¿me explico? Como una parte de mí que sabía que esto no debería ser así, que tu familia no debería abandonarte tan fácilmente. En el trabajo me fue bien durante ese tiempo. Me ascendieron a supervisor del turno nocturno, con un aumento de sueldo decente. Mi jefe me preguntó un par de veces si todo estaba bien porque, según él, me veía distinto, más serio, pero le dije que solo eran cosas personales y no insistió. Taylor y yo nos hicimos más cercanos, irónicamente. Ella estaba ahí todas las noches cuando yo llegaba del trabajo, escuchándome desahogarme, recordándome que no estaba solo, que lo que Natalie había hecho era imperdonable, pero que eventualmente la verdad saldría. Yo quería creerle, pero honestamente había perdido la fe en eso. Fueron como 5 meses de este estado raro, tipo viviendo una vida paralela sin mi familia, antes de que las cosas empezaran a cambiar. Un martes por la noche estaba en casa viendo televisión cuando me llegó una notificación de Facebook. Era un mensaje de Natalie. El corazón me dio un vuelco, no de emoción sino de tipo pánico mezclado con enojo. No había hablado con ella desde el día del barbecue. Abrí el mensaje y era largo, como 3 párrafos. Empezaba diciendo: Hola Jonathan. Sé que probablemente no quieras saber nada de mí, y lo entiendo, completamente. Luego seguía con un montón de justificaciones y explicaciones confusas sobre cómo había estado pasando por un momento muy difícil en su vida en ese entonces, que estaba lidiando con problemas de salud mental no diagnosticados, que había actuado de forma impulsiva. Y al final, casi al final del mensaje, estaba la parte que me hizo sentir una mezcla de alivio y furia absoluta. Admitía que había mentido. Decía: sé que lo que hice estuvo mal y que te acusé falsamente de algo horrible. No tienes que perdonarme y no espero que lo hagas, pero necesitaba decirte la verdad. Me quedé mirando la pantalla por no sé cuánto tiempo. Taylor estaba en el turno nocturno en el hospital, así que estaba solo en el departamento. Leí el mensaje como 10 veces para asegurarme de que estaba entendiendo bien. Natalie estaba admitiendo que había mentido. Después de 5 meses de que mi vida se destruyera, de perder a mi familia, de ser tratado como un monstruo, ella casualmente me enviaba un mensaje de Facebook diciendo: Ups, mentí, my bad. No le respondí. Tomé screenshots del mensaje y se los mandé a Taylor. Ella me llamó inmediatamente, incluso estando en el trabajo, y me dijo que esto cambiaba todo, que tenía que compartir esto con mi familia, pero yo no quería, honestamente. Estaba tan enojado, tan dolido, que parte de mí quería que todos siguieran pensando que yo era culpable solo para poder mantenerlos fuera de mi vida. Pero Taylor me convenció de que al menos se lo enviara a mis papás y a Hunter, que ellos merecían saber la verdad. Le mandé el screenshot a mi mamá primero, sin ningún mensaje adicional, solo la captura de pantalla del mensaje de Natalie. Me respondió como a los 20 minutos, primero con un Dios mío, y luego me llamó llorando. Me pidió perdón como 1000 veces, diciendo que había sido una terrible madre, que nunca debió dudar de mí, que estaba devastada por no haberme defendido. Le dije que estaba bien, pero la verdad no lo estaba. Seguía sintiendo todo el resentimiento y la traición. Ella quería que fuera a la casa a hablar en persona, pero le dije que necesitaba tiempo. Hunter me llamó esa misma noche. Me pidió disculpas de una forma más directa, sin tanto drama como mi mamá. Me dijo que había sido un cobarde por no elegir un lado, que debió haberme apoyado desde el principio, que lo sentía mucho.
Le agradecí, pero también le dejé claro que no iba a olvidar cómo me habían abandonado todos tan fácilmente. Él lo entendió, o al menos dijo que lo hacía. Mi papá fue el último en llamar, como 2 días después. Siempre ha sido más cerrado emocionalmente, tipo de la vieja escuela, así que no esperaba mucho, pero sonaba genuinamente arrepentido. Me dijo que había cometido un error terrible al dudar de mí, que como padre debió haberme defendido sin importar qué, que no podía imaginar por lo que había pasado. Le dije que lo perdonaba, pero que las cosas no podían volver a ser como antes, al menos no pronto. A través de mi primo Preston, que fue uno de los pocos que se mantuvo en contacto conmigo durante todo este tiempo, aunque de forma muy discreta, me enteré de lo que estaba pasando con Natalie. Resulta que su vida se estaba desmoronando completamente. Había perdido su trabajo en la oficina administrativa porque, según Preston, había tenido varios episodios de mentir sobre cosas en el trabajo. También, tipo reportar que estaba enferma cuando no lo estaba, decir que había completado proyectos que ni siquiera había empezado. Su jefe eventualmente se hartó y la despidió. Mi tía Catherine, después de enterarse de la verdad sobre la acusación falsa, básicamente la corrió de la casa. Preston me contó que hubo una pelea horrible donde mi tía le gritó a Natalie que la había avergonzado frente a toda la familia, que había destruido la relación con su sobrino por una mentira absurda, que no quería tenerla en su casa. Natalie tuvo que irse a vivir con una amiga. Pero según Preston, esa situación tampoco duró mucho porque Natalie empezó a crear drama ahí también. Y para colmo, el novio que tenía en ese entonces, un tipo llamado Marcus que había estado con ella como por 2 años, también la dejó. Preston me dijo que Marcus se había enterado de toda la situación de la acusación falsa y había empezado a cuestionar otras cosas que Natalie le había dicho durante su relación, y se dio cuenta de que ella tenía un patrón de mentir y manipular situaciones para obtener atención o simpatía. Así que terminó con ella. No voy a mentir. Cuando Preston me contó todo esto, sentí una especie de satisfacción oscura. No es que quisiera que Natalie sufriera exactamente, pero tampoco podía sentir pena por ella después de lo que me había hecho. Ella eligió mentir. Eligió destruir mi reputación y mis relaciones familiares, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Me parecía justo, la verdad. La familia poco a poco empezó a distanciarse de Natalie también. Mi tía Catherine dejó de invitarla a eventos familiares. Otros primos empezaron a ignorar sus llamadas. Básicamente se convirtió en la paria familiar, la persona de la que nadie quería saber nada. Preston me dijo que Natalie había intentado llamarlo a él y a otros primos llorando, diciendo que todos la habían abandonado, pero nadie quería lidiar con su drama después de todo lo que había pasado. He empezado a reconstruir algunas relaciones con mi familia, pero es lento y complicado. Veo a mi mamá como una vez al mes para tomar café. Hablo con Hunter más seguido por teléfono. Con mi papá es más difícil. Todavía siento mucho resentimiento hacia él porque esperaba más de él como mi padre. Pero estamos intentando. Lo que no voy a hacer es perdonar a Natalie. Mucha gente en la familia, especialmente las tías mayores que siempre están tratando de mantener la paz, me han dicho que debería considerar perdonarla, que ella estaba pasando por problemas, que la familia es importante, pero yo les digo que no, que lo que ella hizo no tiene perdón. No solo me acusó falsamente de algo horrible, sino que mantuvo la mentira por meses mientras veía cómo mi vida se desmoronaba. Eso no es algo que se perdona con un simple «lo siento». Preston, me dijo, hace unas semanas que Natalie está yendo a terapia ahora, que supuestamente está trabajando en sus problemas de mentir compulsivamente y buscar atención. Me da igual, honestamente. Espero que le sirva y que no vuelva a destruir la vida de alguien más, pero no es mi problema. La semana pasada fui a cenar a casa de mis papás por primera vez desde que pasó todo. Fue raro. Tipo todos intentando actuar normal, pero con esta tensión subyacente de todo lo que había pasado. Hunter estaba ahí con su novia nueva. Mi mamá había cocinado mi comida favorita como una especie de gesto de paz. Fue ok, supongo. No fue como antes, probablemente nunca. Lo sea, pero es algo. Taylor sigue siendo mi roca en todo esto. Me dijo el otro día que está orgullosa de cómo he manejado todo, que no mucha gente podría pasar por lo que yo pasé y salir del otro lado. No estoy seguro de estar de acuerdo con eso. Siento que apenas estoy sobreviviendo a veces, pero aprecio que ella lo piense. Estamos hablando de mudarnos a un departamento más grande, tal vez adoptar un perro. Cosas normales que la gente normal hace cuando quiere construir una vida juntos.
Y eso es más o menos donde estoy ahora. Mi familia está lentamente volviendo a mi vida, pero con límites muy claros. Natalie está enfrentando las consecuencias de sus acciones. Y yo estoy tratando de seguir adelante, de construir algo nuevo con las piezas que quedaron después de que todo explotó. No es perfecto, ni siquiera es especialmente bueno algunos días, pero es mi realidad ahora y estoy aprendiendo a vivir con ella.